Gracias. Nuevamente muy buenas tardes, bienvenidos. Como lo comentaba la compañera Laura, como siempre la intención de la autoridad electoral es coadyuvar con los sujetos obligados para una mejor y adecuada rendición de cuentas. En este caso vamos a ver temas relacionados con la próxima presentación del informe anual de las agrupaciones políticas nacionales y trataremos temas que tienen que ver con la presentación del mismo. Derivado de la reforma electoral 2014, en el cual se le otorgaron atribuciones al Instituto Nacional Electoral para una fiscalización nacional, y entre esas atribuciones pues está la de fiscalizar a las agrupaciones políticas nacionales. Esto está contenido en el artículo 41 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos, en el cual se hace referencia a que corresponde al Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los sujetos obligados. Al considerarse la agrupación política un sujeto obligado, entonces son sujetos de fiscalización por este instituto. El Consejo General ejerce sus facultades de fiscalización a través de un órgano técnico denominado Comisión de Fiscalización, el cual cuenta con la Unidad Técnica de Fiscalización, que también es un organismo que se encarga de la recepción y revisión de los informes que presenten los sujetos obligados, así como lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de fiscalización. Es importante que los sujetos obligados, y en este caso las agrupaciones políticas nacionales, conozcan la normatividad bajo la cual esta autoridad electoral lleva a cabo la fiscalización de los recursos. Tenemos como punto de partida a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización, el Manual General de Contabilidad, los acuerdos que apruebe el Consejo General y la Comisión de Fiscalización y las leyes y reglamentos locales para los casos en los cuales se aplican los temas relevantes. En pasados días, el Consejo General aprobó el acuerdo INE-CG 104/2019, el cual fue aprobado en la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización el 21 de marzo del 2019. En él se estableció la fecha límite que tienen las agrupaciones para presentar su informe anual, que son 90 días hábiles. La fecha que corresponde a este tiempo vence el próximo lunes 20 de mayo del 2019. Una vez que las agrupaciones políticas nacionales cumplen con la presentación de dicho informe, la Unidad Técnica de Fiscalización contará con 60 días hábiles para la presentación de para la revisión de su informe anual, cuyo plazo concluirá el próximo 29 de agosto del 2019. Una vez que concluye este plazo, las agrupaciones políticas nacionales cuentan con 10 días hábiles para presentar las aclaraciones a las observaciones que la autoridad haga en dicho oficio de errores y omisiones, y este plazo vencería el lunes 9 de mayo del 2019. Asimismo, una vez que se concluye este plazo, la Unidad Técnica de Fiscalización tendrá 10 días para presentar un dictamen y resolución a la Comisión de Fiscalización. Perdón, sí, hay un error, efectivamente lo corregimos. Entonces, el dictamen y la resolución se pondrá a consideración de la Comisión de Fiscalización el martes 24 de septiembre del 2019 y a su vez será aprobado por dicha comisión el martes 8 de octubre del 2019. Posteriormente será presentado al Consejo General el viernes 11 de octubre del 2019 y el Consejo General aprobará este dictamen y resolución el día viernes 25 de octubre del 2019. En este dictamen que aprobó el Consejo General serán contenidos todas las irregularidades, así como todas las aclaraciones que las agrupaciones políticas nacionales hayan presentado derivado de la presentación de su informe. Las agrupaciones políticas, ¿qué deben reportar estas agrupaciones políticas en su informe? Bueno, deberán presentar y reportar el origen y monto de los ingresos obtenidos por cualquier modalidad de financiamiento,
así como la totalidad de los egresos realizados en el ejercicio sujeto de revisión, que para este periodo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2018. Aquí hay un punto importante. El artículo 22 de la Ley General de Partidos Políticos y el 267 del Reglamento de Fiscalización establece algunas causales por que se consideran pérdida de registro de las agrupaciones políticas nacionales ante el Instituto Nacional Electoral. Estas principales causales son omitir la presentación del informe anual y no acreditar alguna actividad en este año calendario, como comentaba, que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Y aquí es importante también que conozcan que el Reglamento de Fiscalización, en su artículo 266, establece algunas facilidades administrativas para la presentación de dicho informe. Este informe podrá ser presentado a través de un escrito firmado de forma autógrafa por el representante de finanzas de la agrupación política nacional, en el cual deberán declarar si obtuvieron, bueno, obviamente bajo protesta de decir verdad, si obtuvieron o no algún ingreso. Adjunto a este escrito de presentación deberán presentar el formato de informe anual en ceros. Una vez que presenten el informe y que hayan declarado bajo protesta de decir verdad que no obtuvieron ingreso y gasto, también deberán presentar las evidencias que acrediten qué actividades realizaron en ese ejercicio ordinario. Se preguntarán, bueno, si tengo que presentar un informe en ceros y no realicé ninguna actividad, es precisamente lo que tienen que acreditar. Normalmente, si no tenemos actividad, no será una causal de pérdida de registro. En algunos casos, algunas agrupaciones han presentado su informe anual y esto ya ha sido valorado y en su caso confirmado por la Sala Superior, en casos en los cuales el informe fue presentado en ceros, es decir, no reportaron ningún ingreso, ningún gasto. No obstante, presentaron ante la autoridad las documentales que acreditaron actividades que están relacionadas con el desarrollo de la cultura democrática del país. Entonces, sí es importante que valoren esta situación porque invariablemente de que cumplan con la obligación de presentar el informe en cero, pero si no están acreditando alguna actividad, pues es una causal de pérdida, ¿no? Entonces, para la autoridad es importante que conozcan este causal y que lo consideren en su próxima presentación del informe anual, ¿no? Y efectivamente, una vez que haya sido presentado este informe y con las documentales que presenten las agrupaciones políticas nacionales, la autoridad electoral valorará y determinará si estas documentales o estas actividades que en su caso hayan realizado las agrupaciones incurrieron en la obtención de algún ingreso o en la realización de algún gasto, ¿no? Y lo cual se otorgará la garantía de audiencia a las agrupaciones para que en su caso presenten las aclaraciones que correspondan a esto que la autoridad determine, una vez que sea valorada la información que hayan presentado en dicho informe. Invariablemente deberán estar debidamente acreditadas las razones por las cuales pues no tuvieron o no realizaron ninguna erogación derivado de las propias actividades que en dicho escrito establezcan, y esta es una de las facilidades administrativas que la autoridad estableció en el Reglamento de Fiscalización y que es importante que conozcan. Aquí tenemos otro punto importante que es la documentación que deben adjuntar al informe. En este caso, si llegaron a obtener algún crédito, deberán adjuntar a dicho contrato, a dicho informe el contrato. Obviamente esto ya debió haber sido previamente informado a la autoridad una vez que hubiesen celebrado este contrato con alguna institución financiera. Es importante también que presenten la integración de sus pasivos, si es que los tuvieran. Este documento es importante toda vez que la autoridad de la revisión que realiza este documento determina si las agrupaciones políticas tienen saldos con antigüedad que no hubiesen pagado en su momento. La relación de cuentas por pagar, que también sería en el mismo efecto.
toda la documentación comprobatoria de los ingresos y gastos del año que hayan realizado durante el ejercicio sujeto a revisión, los contratos de aperturas de cuentas bancarias, los estados financieros, controles de folios, que es el documento en el cual llevan a cabo las agrupaciones, pues el desglose de todos los recursos que obtuvieron de manera privada por parte de sus asociados, o en su caso de sus simpatizantes, el inventario de activo fijo, si hubieran tenido adquisiciones durante el ejercicio, o el inventario que ya hubiesen tenido durante algún año anterior. En su caso, si hubieran hecho la contratación de anuncios espectaculares propaganda, también deberán presentar el informe de esta contratación. Y pues lo más importante, que es el informe anual. El informe anual consta de la carátula, que es el formato IA1-APN, y de anexos donde se desglosan los ingresos que obtuvieron, en su caso los egresos que realizaron. Sin embargo, si llegaran a presentar su informe anual en cero, únicamente deberán presentar, como lo comenté anteriormente, el escrito y el puro formato IA, APN. Durante el ejercicio, las agrupaciones políticas debieron haber hecho avisos a la Unidad Técnica de Fiscalización, como son la integración de sus órganos de finanzas, del CENE y en su caso de las entidades donde tengan representación, la modificación de sus órganos directivos. Aquí me gustaría comentar que una vez que presenten el escrito en la presentación del informe, es importante también que aclaren si sus órganos directivos percibieron o no alguna remuneración por los servicios que en su caso hayan prestado a la agrupación política o por las actividades que realizan propiamente del nivel directivo que desempeñan. Las cuentas bancarias o de inversión que se deben presentar dentro de los 5 días siguientes a su celebración. La apertura de créditos bancarios igual se deben presentar 5 días hábiles siguientes a su apertura. Y la relación de aportantes y cuentas del origen del recurso de aquellas aportaciones que hayan obtenido o de ese financiamiento. Recordemos que actualmente las agrupaciones políticas únicamente pues operan con financiamiento privado, ¿no? Entonces esta relación pues sí la debieron haber presentado en los plazos que establece la normatividad. Ahorita en el transcurso que se está llevando a cabo ya el vencimiento del plazo para presentar el informe anual, he recibido muchas dudas respecto a en qué formato se debe presentar el informe anual. El informe anual no ha sufrido a la fecha ningún cambio, por lo cual deberá ser presentado en el mismo formato que se presentó en el ejercicio anterior. Este formato está establecido en el acuerdo CF/075 que fue aprobado en 2015. Entonces, si alguno de ustedes no contará con el formato, al final de la ponencia podemos proporcionarles el acuerdo para que no solo puedan obtener el formato del informe anual, sino los formatos de los recibos de aportaciones que en su caso hubieran obtenido en el ejercicio. Entonces, aquí este es el formato informe anual. Aquí, en el punto número 1, se establece el saldo inicial. ¿Cuál es el saldo inicial que deben reportar en este renglón? El saldo inicial de caja y bancos. Es importante que sepan qué es saldo inicial porque suele pasar que normalmente en el dictamen se deja establecido un saldo final y ese es el saldo que reportan como saldo inicial, pero el cual no debe ser así. Este saldo inicial es el que está en caja y bancos, con el que terminaron en el ejercicio el año anterior. En el punto número 2 se establece el financiamiento por los asociados, ya sea en efectivo o en especie, que como comentaba es uno de los financiamientos que actualmente operan las agrupaciones. En el punto número 3 el autofinanciamiento, si es que hubieran hecho actividades de autofinanciamiento. Más adelante se les hablará cada uno particularmente de estos puntos. El financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Esto es en cuanto a ingresos se refiere. En el inciso A está establecido en la parte de egresos, gastos en actividades ordinarias permanentes, gastos en actividades si hubieran realizado por educación y capacitación política, investigación socioeconómica política, tareas editoriales y en su caso algunas otras actividades que hubieran realizado en el ejercicio objeto de revisión y en su caso, como lo establece en el inciso C, si hubieran hecho alguna aportación
alguna campaña electoral. Ahí hay dos asteriscos, si los ven en la parte de egresos, que dice anexar el detalle de los egresos. Esto es un documento que deben elaborar en el cual detallen cada monto de egresos que integran este total que se tiene que poner en el informe. Y al final viene el punto 3, que se refiere a un resumen. Esto no es más que la diferencia entre los ingresos y egresos y determina un saldo final. Aquí es donde muchas veces se presenta la confusión. Este saldo final no es el saldo inicial del punto número 1. Insisto, el saldo inicial es con el que terminaron en sus cuentas de caja y bancos. Entonces, estos son los puntos que debemos manejar en la presentación. Tenemos el formato IA1-APN, que pues aquí también es como un detalle de las aportaciones que obtuvieron en el ejercicio, tanto de personas físicas, ya sea en efectivo o en especie, y deberá estar también firmado por el responsable de la información, que en este caso en todos los anexos del informe anual son los responsables de finanzas. De igual manera, si hubieran tenido actividades de autofinanciamiento, en el formato IA2-APN deberán hacer el vaciado y el detalle de estas actividades. El IA3-APN se refiere al detalle de los ingresos obtenidos por rendimientos financieros. Estos rendimientos financieros son pues los que obtienen del manejo de sus cuentas bancarias, ¿no? Tenemos el IA4, que es el detalle de los gastos en actividades ordinarias permanentes, que aquí se deben detallar a nivel mayor, ya sea por servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, gastos financieros, gastos por autofinanciamiento, en su caso las adquisiciones de activo fijo. Aquí en este punto, para efectos de presentación en el informe anual, se deberán reportar solo para efectos de presentación en el informe anual porque es un gasto que realizan. Sin embargo, en sus registros contables deberán reportarse en las cuentas de activo fijo que corresponda la adquisición que hubieran hecho en el ejercicio del bien, ya sea mueble o inmueble, ¿no? Y deberán estar firmados debidamente estos formatos, como lo comentaba, por el responsable de finanzas de la Agrupación Política Nacional.